Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Vamos a hablar hoy acerca de depresión, un estado de salud que resulta tan grave en muchos casos como, no sé, como una diabetes, como una enfermedad crónica, especialmente aquellas enfermedades silenciosas, porque va entrando suavecito y puede llegarle a arruinar la vida a una persona. Para hablar sobre este tema está con nosotros Eric Danilo Reyes. Muchas gracias, psicólogo. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric Danilo. Una enfermedad, la diabetes, la depresión. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, feliz año nuevo a ti y a toda la teleaudiencia que sigue. Bueno, la depresión es entendida como un trastorno, no como una enfermedad. Como un trastorno. Como un trastorno. Uh-huh. Es decir, que está en un grupo de trastornos del estado de ánimo. Son afectaciones que tienen que ver justamente con ese estado, valga la redundancia, de cómo estamos anímicamente. Es un trastorno que es tremendamente incapacitante, es decir, la persona puede llegar a estar hundida en una situación muy complicada y difícil de recuperar. La parte más compleja de la depresión, no desde el ámbito clínico, porque desde el ámbito clínico hay ciertas complejidades, pero la parte más compleja es el poco conocimiento que tenemos a nivel familiar de situaciones como esta. Nosotros, por ejemplo, recientemente vi a un cantante puertorriqueño que él confesó pues que él padecía depresión. Uh-huh. Ve a la gente cantando y ustedes son felices. No, tienen carros, tienen lujos, tienen todo. ¿Qué le puede faltar? Él confesó en Twitter que él padecía depresión desde hacía muchos años y que por muchas veces, en muchas ocasiones pensó en quitarse la vida, etcétera. Y fue impresionante el apoyo de la comunidad hacia él, ¿no? Dándole ánimo. Pero curiosamente, por alguna extraña razón, cuando es un familiar, nosotros lo queremos empujar a que mejore. La depresión, al ser un trastorno psicológico tan implícito en nuestro interior, en nuestra manera de sentir y de leer la vida, no es una cosa que tú escogiste por voluntad. No es que en la mañana te levantaste normal, tranquilo y dijiste, a partir de hoy voy a ser depresivo. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Solo un día te levantás y te preguntás cosas como, ¿para qué sirve mi vida? ¿Qué sentido tiene? Soy un inútil, no sirvo para nada, y te empezás a cuestionar, ¿no? A cuestionar lo que te pasa, la vida que tenés, ves lo que te rodea y no le encontrás sentido. No entendés por qué luchás, no entendés por qué trabajás, o no sé, nacimos para pagar facturas de luz. ¿Entiendes? Pagamos cosas, hacemos cosas, trabajamos, luchamos con un sentido. A veces el sentido es proteger a la familia, a veces el sentido es luchar por ella, a veces el sentido es Dios, a veces es la vida misma, el medio ambiente, lo que sea. Algo te mueve en tu interior. Entonces la persona esa mañana no encontró esa motivación, la fuerza, las emociones que te mueven. El amor es un motor, te mueve a comprar flores, te mueve a ir a donde sea, con tal de encontrar a la persona. El amor a una idea, el amor a un proyecto, el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a, no lo sé, a cualquier sueño que tengamos, el amor a Dios. ¿Me explico? Pero en este momento la persona no encuentra. Uno de los dolores más grandes a nivel emocional es no tener sentido, no tener propósito. Esa característica de la depresión es muy fuerte porque es la que genera esa tristeza profunda. La tristeza es un cuestionamiento a nivel emocional que viene resultado del cuestionamiento cognitivo de ¿qué me está pasando? O sea,
¿qué sentido tiene mi vida? A mí me gusta poner en perspectiva esto, porque por ejemplo cuando Jesús una vez tuvo hambre, fue a una higuera y la higuera no tenía fruto. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca más nazca de ti fruto. Nunca más. No le dijo sécate. Podía, pues, sí. Él era el maestro, ¿no? Él podía decir lo que él quisiera, pero lo único que le dijo fue nunca más nazca de ti fruto. O sea, ¿qué sentido tenía ya la higuera? Se secó, no tenía ningún sentido. Y es una manera que nosotros podemos decir también desde el sentido espiritual, de cómo cuando nuestra vida pierde la razón de ser, cuando pierde el sentido, el propósito, pues nuestra vida ya para la persona es difícil, es un dolor demasiado grande. Tú puedes sufrir y si tienes una razón ese sufrimiento lo aceptas. Se construye, la depresión se construye. Es decir, porque no es que hoy amanecí sin propósito, ¿ah? Entonces, como hoy no tengo propósito, me desplomo, ¿ah? Pero no es así, es decir, me parece que vas escalando hasta que llegue ese momento. Bueno, digamos que puede haber depresión como resultado de una serie de eventos en la vida, ¿no? Perder el trabajo, perder la pareja, cuando, no sé, se le quema la casa a alguien, cuando hay una pérdida significativa de algo, de alguien, ¿no? Puede ser el resultado. El asunto, digamos, en los trastornos psicológicos es que no tenés, digamos, una radiografía, como cuando se te quiebra el pie y vos pones una placa y vos decís, aquí está la ruptura, ¿ves? Entonces aquí voy a poner un tornillo. Y ya está, pues, lo abrí, le pones el tornillo y pues, o ves si se puede salvar o no la pierna. En el caso de la depresión, hay personas, tenemos que entender que es un proceso que no solo es psicológico, sino que es químico. Es decir, nuestro cuerpo produce neurotransmisores, ¿okay? que son los que hacen que nos alegremos, que son los que hacen que nos enamoremos, los que hacen que nos enojemos, los que hacen que nos activemos, que nos excitemos, que sintamos euforia, que nos pongamos tristes. O sea, en la sobreproducción de ciertos neurotransmisores nos podemos excitar, pero en la no producción de algunos, pues por supuesto que estamos en una etapa down. Por eso, digamos, el tratamiento no es solo de carácter psicológico, sino que obviamente nosotros tenemos que trabajar con un equipo, en algunos casos, en lo que vas a encontrar de base es un psiquiatra y un psicólogo. Puede haber casos donde haya solo uno de los dos, sí, pero no es recomendable desde mi perspectiva y desde mi experiencia profesional. No es recomendable. Ahora, en algunos casos donde la situación es crítica, inclusive tendrías que considerar un nutricionista, porque a veces hay pérdida de peso o aumento de peso. Entonces, es muy importante que sepamos que, como tú decías, no es una construcción como un plan, pues, que tengo de llegar a este punto. Pueden haber eventos que nos lleven a la depresión, pero en muchos casos no hay ninguna razón. Por eso es que a las familias les cuesta entenderlo. Le dicen, vos tenés todo, tenés casa, tenés carro, no te falta nada, nosotros estamos vivos, tenemos salud. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Mira, yo he tenido problemas. Ese es un error grave de nuestra familia, lastimosamente. Yo he tenido problemas y no me he hecho a morir. No, es que no solo es un asunto de lógica. La persona no es que pierde conciencia. Es que eso te iba a preguntar, porque es decir, a ver, la tristeza no necesariamente te lleva a la depresión. No necesariamente te lleva a la depresión. No, es un estado de ánimo. Sin embargo, y aquí aplicaría de alguna manera, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? La misma situación vivida por dos personas puede llevar a una por un camino y a la otra por otro camino. Y ese otro camino podría ser una depresión, pues, sí, y como que no hay una razón aparente, pues. Lo único es que digamos que sí, pero lo que no puede parecer es que es una elección, pues, que es una elección de un camino. Claro. Porque, digamos, la tristeza, que es un criterio que se considera dentro de los factores, o el clasificador, que digamos,
la herramienta que utilizamos los psicólogos para decir tiene depresión. Entonces ahí dentro de la sintomatología asociada está la tristeza. Pero la tristeza es una emoción, pues, es una emoción. Todas las emociones son adaptativas, no son buenas ni malas, ¿ok? Solo son emociones, son nuestra manera de responder a ciertas situaciones. Vos puedes estar triste por un problema químico de tu cuerpo sin tener ninguna razón aparente. Llegas a tu casa y normal, y de repente te da ganas de llorar y te pones a llorar. Y probablemente sea un tema químico, o probablemente empieza ya eso como un antecedente, o se queda como precedente para un episodio de depresivo mayor. Entonces, digamos, la diferencia entre la tristeza que experimentamos, yo voy a decir podemos experimentar, que experimentamos todos alguna vez estamos tristes. Un día solo no sabes, no estás feliz, solo estás triste. La diferencia es que esta persona, el clasificador nos dice, está casi todos los días triste. ¿Ok? Y nosotros tenemos que escuchar el contenido del lenguaje de la persona. Porque las personas dicen, yo siento que mi vida no sirve para nada. Yo siento que soy un inútil, ¿no? Si yo me muriera sería mejor, ¿ya? Pero tenemos que ver los cambios alimenticios, si hay cambios en el sueño, si la persona no quiere bañarse, si la persona no quiere salir del cuarto, si por ejemplo antes le gustaba salir a jugar básquet, por mencionar cualquier cosa, y ahora ya no quiere salir. Estos cambios nosotros tenemos que notarlos, ¿no? Es decir, porque que un día no querrá ir a jugar, pues normal, sí, ¿no? Pero que ya, digamos, abandoné ese hobby tuyo, es difícil. Una cosa es que esté en la transición a la vida adulta y ya no querrá ir a jugar fútbol, ¿me explico? Pero eso no estás en la transición. Pero si una persona sin más ni más de repente ya no quiere seguir trabajando, no quiere ir a ningún lado, nada le genera alegría, entonces la persona pues obviamente es un indicador o puede ser una alarma de que podemos estar delante de alguien que está teniendo ya alguna sintomatología asociada a la depresión. Ok, vamos a hacer una primera pausa. En esta edición estamos conversando con Eric Danilo Reyes, psicólogo, acerca de la depresión. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Los 13 de enero es el Día Mundial en que se recuerda la depresión para llevarla a la mesa, ponerla encima de la mesa, recordar este trastorno, procurar entender y ponernos de alguna manera a trabajar para contribuir a que las personas puedan salir, las personas que se han deprimido puedan salir de la depresión. Esa es un tanto la idea de la efeméride del 13 de enero. Es un hoyo, al final de cuentas es un hoyo la depresión. En algunos casos es tan profundo ese hoyo, o creemos que puede ser tan profundo ese hoyo, que no vemos ninguna salida más que desaparecer de este planeta, desaparecer del mundo. Y hay gente que opta por quitarse la vida a partir de una depresión. Pero quitarse la vida no necesariamente es una... O los suicidios están relacionados todos a fuerza con una depresión. Todos es difícil decirlo, pues, es decir, no podríamos aseverar una cosa, porque tiene que ver con estadísticas, con números, pero lo que sí es verdad que, digamos, hay un lazo muy fuerte entre depresión y suicidio. El asunto es que la depresión es un sufrimiento emocional, ¿ok? Entonces, la persona que quiere quitarse la vida no quiere morirse. Sé que es una paradoja, ¿no? Parece un juego de palabras un poquito
difícil de entender, pero digamos, la persona que quiere quitarse la vida no quiere morirse, quiere dejar de sufrir y cree que el suicidio es la salida. ¿Ok? Digamos, ese sufrimiento de que tu vida no tenga sentido, ¿para qué sirve algo que no tiene sentido? ¿Para qué sirve algo que no sirve? ¿Me explico? Entonces la persona dice, pues la salida es la muerte. Y entonces digamos que otra cosa que causa o que también causa un sufrimiento adicional al que ya vive la persona es que lastimosamente la familia nos hace sentir culpables de lo que nos pasa, porque la familia también sufre. Al ver a tu hijo tirado ahí sin bañarse, hundido en la más profunda miseria, no sabes ni qué decirle. Hay gente que castiga a sus hijos por estar deprimidos, hay gente que les pega, hay gente que los humilla, hay gente que los estimula, hay gente que ora, hay gente que lo exorciza. Es decir, los padres, ahí estoy escribiendo un libro que se llama Reclamos de Amor, y empiezo el libro diciendo cuántos errores cometemos los padres en nombre del amor que le tenemos a nuestros hijos. Sí. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos así? Esfuerzo bien intencionados pero mal dirigidos para ayudar a la persona, porque digamos cuando tenemos una diferencia de opinión entre padres e hijos o entre pareja, puede ser, acerca de qué estudiar, qué va a estudiar mi hijo, esa es una elección, esa sí es una elección, qué va a estudiar, y si yo voy a ejercer mi autoridad de padre para obligarlo a que sea, como yo soy doctor, él también, como yo soy abogado, luego como yo soy psicólogo, él también. Esas cosas son elección, la depresión no lo es, no es una elección. Solo un día no encontrás la fuerza, no encontrás el sentido, no encontrás la motivación, no encontrás la inspiración, no encontrás la creatividad, la iniciativa, no la encontrás, no podés, solo estás triste, profundamente triste. Y las emociones son el motor de la conducta. Si yo estoy alegre, mi cara cambia, mi rostro cambia. Si estoy enojado, mi rostro cambia, mi energía cambia. Si estoy triste, pues mi rostro cambia, mi energía cambia. Si estoy enamorado, mi rostro cambia, mi energía cambia. Entonces, no podemos decir que la persona es responsable de su condición, porque no se levantó en la mañana, así como elegimos la carrera que elegimos, diciendo voy a ser alguien que padezca depresión. No es una elección, así como no elegimos la calvicie, como no elegimos, tú ponías el ejemplo de la diabetes, no elegimos usar esto. Si tú me preguntas, ¿prefieres esto con esto o sin esto? Yo diría sin esto, ¿ok? Entonces digamos que hay cosas en la vida que no las elegimos, y la depresión o los trastornos psicológicos en general no son una elección. Entonces, okay. Es que te preguntaba el tema del suicidio, porque ya lo abordamos aquí alguna vez, el tema del suicidio. Y dijimos que muchas veces la persona que se suicida o que decide que se va a suicidar no anda con el pito y el tambor diciendo me voy a quitar la vida. Es decir, hay que ser muy sutil, entender esas señales que pueden haber para poderlo prevenir, sí, por lo general. Pero en la depresión tiene señales, hay señales de la depresión. Vos mencionabas ahorita, por ejemplo, el hecho de no quererse levantar. Pero ahí, por ejemplo, hay que ver si no me quiero levantar porque quiero estar haraganeando en la cama, o no me quiero levantar porque realmente no tengo el ánimo, no tengo la energía, la chispa para enfrentar ese día, pues. Bueno, quisiera puntualizar dos cosas. Es verdad que en algunos casos la persona no anda con el pito y el tambor, pero en algunos casos sí, avisan. Le vienen diciendo a la familia, y la familia dice, es que quiere llamar la atención, yo no le voy a hacer caso, es que no voy a doblegarme a él, a ella, y cuando miran sucede. Es decir, hay casos, como tú bien decías, por supuesto, no puedo citar una estadística de cuántos sí
dicen y cuántos no dicen que se van a suicidar. Pero sí, en muchos casos sí. Lo vemos en las redes sociales, la gente dice, me voy a matar, esta vida no sirve para nada, yo no sirvo para nada, y 3 días después aparecen muertos. Ahora, el segundo comentario giraba alrededor, creo, de si la depresión en sí... Es decir, a diferencia de la persona que ha decidido suicidarse, es como más evidente la depresión a veces. Me parece. Sí, pero quería hablar de la sintomatología. Tú decías, no es lo mismo que no me quiera levantar porque estoy haraganeando a que yo no me quiera levantar porque tengo depresión. Es que la diferencia está en cuántos días a la semana tú no quieres levantarte. Yo lo que decía es que hoy el día de hoy, yo no me quiero levantar porque quiero haraganear. Y puede ser que hoy quieras haraganear. Hoy amanecí mal, que puede ser el inicio. Tal vez no te das cuenta, pero tal vez esa falta de fuerza para querer levantarte, yo ponía en uno de mis estados de WhatsApp, nadie con 2 despertadores ama su trabajo. Porque es que si te gusta lo que haces, tú vas. Cuando amas algo, tú vas sin que nadie te lo pida. No, es decir, te emociona, te alegra. El que dice alguien por ahí, no me acuerdo del escritor, dice, el que tiene una pasión no tiene trabajo. Le pagan por hacer lo que le gusta. Le pagan por hacer lo que le gusta. Entonces esa persona se va a levantar siempre. Con fuerza, a veces sin fuerza, con alegría, a veces sin alegría, pero su pasión lo va a mover. Con dificultades, sin dificultades, va a ir. Esa es la política general de cómo funciona el deseo. Cuando no tengo la fuerza, puede ser hoy, no tengo, hoy empezó. No sé por qué no me quería levantar. Y me levanté a las 10. Pero el resto del día anduve mal. Eso pasó hoy. Dentro de un mes vuelve a pasar. El mismo cuadro. En el siguiente mes pasa 2 veces en el mes. En el siguiente pasa 3 veces y así va aumentando las veces que la persona no quiere levantar. Hasta que, digamos, un trastorno es entendido como una afectación psicológica, emocional, conductual o contextual, o que sea resultado del contexto, pues, en la que yo empiezo a tener afectaciones personales, sociales e interpersonales que me impiden mejorar la calidad de mi vida. Esa es la lógica. Cuando, por ejemplo, yo ya no, esa pesadez de no querer levantarme impide que vaya a trabajar un lunes, ¿no? Es decir, ya ahí estás notando que no es una haraganada, que quiero estar haraganeando un domingo. Perfecto, si uno trabaja el domingo puede haraganear todo el día. Es normal. Entonces cualquier síntoma, estar triste en sí mismo no es sinónimo de depresión. Estar sin bañar no lo es. No ir a trabajar no es sinónimo de depresión. Pero si las cosas las juntas, si pierdes el apetito, si tienes problemas de sueño, o si aumentas el apetito, si estás dejando de ir a trabajar, si siempre estás triste, si tu lenguaje es no sirvo para nada, si juntas todas esas cosas y las pones en 6 meses, el diagnóstico va a ser depresión. ¿Ya? Entonces es sumar todo. Nosotros vemos la frecuencia con la que se da la tristeza. Siempre llora, siempre está triste, siempre está desaliñada, nunca no se baña, dejó el trabajo, no le gusta, ya no va a los lugares que le gustan. Entonces, ahí vos estás frente a un escenario que indica que la persona está eventualmente ante un trastorno depresivo mayor eventualmente. Ahora, la comunidad psicológica está dividida en relación. Ahora hay un grupo de colegas que dicen no deberíamos etiquetar a las personas con depresión, pues, diagnóstico de depresión. Sí, lastimosamente la comunidad científica dice que sí. Dice que sí, tenemos que llamarle de alguna manera a esta situación, ¿no? Es decir, somos historias, sí, pero los diagnósticos son necesarios. Son necesarios porque nos ayuda a entender qué nos pasa. Y muchos de nosotros necesitamos saber qué es lo que tenés, porque el dolor es tan profundo
El dolor es tan grande, es tan incapacitante, que vos necesitas una respuesta. Y por ejemplo, una tristeza como la que genera la depresión, ese sinsentido de la vida, no es una historia que te contamos en la mañana, ¿no? Es algo que te hunde eventualmente en un hoyo. Tú alocabas esa depresión y me parece que, digamos, es una buena manera de decir, mira, no es idea mía, estoy deprimido, Sí. ¿ok? Entonces es muy importante. Ahora, yo puedo estar deprimido y no tener un trastorno. Que eso es todavía más complicado. Es que estar deprimido puede ser resultado de que perdí a mi pareja o me perdí el trabajo, pero no llega a llenar el criterio. Hay un criterio temporal que pone el clasificador que dice tiene que haber pasado toda esta sintomatología que te estaba diciendo durante 6 meses. Casi todo el día, casi todos los días. Todo lo que hemos dicho se tiene que presentar en 6 meses. Si vos lo que perdiste a tu pareja, a menos que no quisiera estar con ella, pues, pero si vos amabas a tu pareja y la perdés, vas a estar triste, es normal. Ahora, por ejemplo, perdiste el trabajo, murió un familiar. En el caso de la muerte de un familiar la llamamos depresión reactiva. ¿Ok? Está triste porque hay un evento. Entonces se explica, no es un trastorno. ¿Ok? Entonces, digamos, hay una explicación de tu tristeza. Hay una razón del por qué estás triste. ¿Ok? Entonces ahí nosotros, digamos, el tratamiento, por ejemplo, como si pierdes a un ser querido, tú tienes que vivir tu proceso de duelo. ¿Ya? Entonces se trabaja el proceso del duelo y por supuesto en los casos en los que la tristeza trasciende, porque sí puede desembocar, por supuesto, en un trastorno, entonces se trabaja también ahí. Ok, es que eso te iba a preguntar, es decir, el duelo es un proceso normal y hay que pasarlo. Sí, es decir, no hay manera, hay que atravesar el dolor. Sí. No salir del duelo puede llevarte a una depresión. Sí, hay una tanatóloga, Gabriela se llama así, mal no recuerdo qué, dice, no puede haber un cadáver y 2 muertos. Sí. Es interesante el argumento de ella porque lo que ella dice, hay que vivir, hay que honrar la vida de esa persona que se fue y nosotros tenemos el deber de continuar con esa vida. Ahora, cuando yo me refiero a duelo, me refiero a todo ese sentimiento de pérdida para lo que has perdido. Es decir, perdiste el trabajo, pasas un duelo porque perdiste tu trabajo, perdiste a tu pareja, se fue tu hijo a estudiar a León. Entonces tenés un duelo. Sí, exacto. Porque se salió el pollito debajo del ala, ¿no? Sí, entonces, digamos, por ejemplo, el duelo por separación, en el caso de las parejas, es muy complejo. Es muy complejo porque, por ejemplo, en el duelo por muerte, bueno, ya no estamos desviando un poquito del tema, pero en el duelo por muerte, la palabra que caracteriza a la muerte, o que mejor caracteriza a la muerte, es la extinción, la irreversibilidad. No hay nada que puedas hacer. En el caso del duelo por separación, la dificultad más grande para la persona que lo está viviendo es que la persona está viva. Y tú te preguntas, entonces la palabra que lo caracteriza más al duelo por separación es la esperanza. Es decir, si hubieran hecho este intento y si hubiéramos ido al terapeuta y si hubiéramos ido a la iglesia y si no hay otra oportunidad. Entonces, como la persona está viva y está de ahí pululando, eventualmente copulando, entonces nosotros nos encontramos ante la disyuntiva de que la persona dice, tal vez si hubiera hecho esto. Entonces eso dificulta que cierre el capítulo. Y, por ejemplo, en el duelo por muerte, las etapas son 5. ¿Okay? Y en el duelo por separación las etapas son 7. Entonces, pareciera que es peor el duelo por muerte por la intensidad, por supuesto, del dolor, del vacío que deja la persona. Pero créeme, en muchos casos el duelo por separación puede ser más trágico, más complejo que el duelo por muerte. Okay. Vamos a hacer pausa nuevamente. Normalmente para salir del hoyo uno no sale solo, especialmente si es un hoyo bien cerradito y demás, uno no sale solo, ¿no? O se le hace muy difícil poder salir del hoyo. Normalmente necesita ayuda. ¿De quién necesita ayuda? Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. Conversamos con Eric Danilo Reyes.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Eric Danilo Reyes, psicólogo. ¿Quién puede ayudar a una persona? Por sí misma, una persona con depresión es difícil que se ayude, me parece, no sé. Es difícil, es muy complejo que salga ella por sí misma. Mentira, justo lo que hace la persona es aislarse. El efecto de la depresión en la vida de las personas no es precisamente que ella se motive a salir, no, es muy poco probable. Es importante resaltar el papel de la familia. Para eso las familias tienen que educarse. Hay todo un proceso de psicoeducación para que la familia pueda entender a su familiar y saber qué cosas decir y qué cosas no decir. Y qué hacer y no hacer. Y qué cosas hacer y qué no hacer. Ahora, la recomendación es, por supuesto, la ayuda psicológica, es decir, que haya un psicólogo que esté atendiendo a la persona y un psiquiatra. El orden de los factores, es decir, por lo regular, si va donde el psiquiatra le va a dar su medicamento y eventualmente le va a decir, sí, pero tiene que tratarse con un psicólogo. Y lo regular debería ser que a la inversa suceda igual. Que el psicólogo, si ve que la persona no está compensada, la refiera también al psiquiatra y va a recibir el acompañamiento multidisciplinario. No hay manera de que la persona en sí misma, o no es recomendable, pues, que los familiares digan, ya se lo dimos al psicólogo o al psiquiatra y pues que sea la voluntad de Dios. Pues no, eso es un paquete familiar, ¿entiendes? Es decir, tiene que haber una respuesta de parte de la familia. ¿Puede arrastrar al resto de la familia una...? Sí, no, es que voy a utilizar este término que tal vez no es el más adecuado, pero sin querer una situación como esta secuestra a la familia. Secuestra a la familia. Así como el alcoholismo secuestra a una familia. Me decía alguien, pero el alcohólico es adicto al alcohol. Le digo, no, el alcohólico es adicto a huir de la realidad. A eso es adicto el alcohólico. A no aceptar, a no tolerar, a no poder vivir con frustración, a no poder vivir sin lo que quiere o no poder aceptar lo que no quiere. Entonces, digamos, las afectaciones, casi en cualquier trastorno, te cuento, tienen un efecto en algunas familias bueno, porque, es decir, cuando digo bueno, pues la familia responde positivamente, pero tiene por el efecto doloroso que tiene en la vida del familiar. En otros casos no. En otros casos, digamos, hay personas en la vida familiar que son pilares. Y si ese pilar se cae, la familia se desintegra. Hay familias que son así, que giran alrededor de una persona, ¿no? Y a veces no es el papá, a veces ni es la mamá, a veces es la abuela, o a veces es un hijo. Se muere el chavalo y o cae en depresión él y cae todo el círculo, se vuelve vicioso o se vuelve difícil de recuperar la familia. Entonces, digamos, por supuesto, la familia es fundamental, es decir, no se puede trabajar depresión sin hablar con la familia, porque hay que hacer procesos de psicoeducación, hay que hacer procesos para ayudarles, enseñarles cómo se maneja esto, y como te digo, tanto el psicólogo como el psiquiatra van a seguramente invitar en algún momento a la familia a ser parte del proceso. ¿Es necesaria la prescripción farmacológica? Como decíamos en algún momento de la entrevista, es un tema químico también, no solo es un tema de voluntad de la persona, no solo son ideas las que tiene. Es necesario. Lastimosamente, no lo digo en el sentido peyorativo, porque digamos que hay un estigma que bordea a la medicación, y es un estigma que por un lado sí tiene un componente económico ahí, todo el rollo que ya se ha dicho por décadas, pero también el estigma de la dependencia y etcétera. Entonces estas cosas hacen que las personas no quieran el fármaco. Pero así como poníamos el ejemplo, ¿no?, de
de esto, que yo no lo quisiera usar. El fármaco para la persona con depresión es a su vez como poner un ejemplo, el medicamento para el que tiene diabetes. No le puedo decir que no consuma su medicamento porque se va a descompensar. No le puedo decir a una señora que tiene hipertensión no se beba la pastilla porque se va a descompensar. Entonces cuando se lo explica así mejor a la gente, le quitas el estigma que bordea el fármaco. Es verdad que el fármaco genera algunos malestares, pero es necesario pasar por ese malestar para que el psiquiatra haga su trabajo y pueda en algún momento hacer la regulación que te va a dejar en mejor posición para trabajar las ideas que eventualmente te están llevando a sentir de esa manera. Te estabilizo químicamente para que se pueda hacer el trabajo psicológico, por así decirlo. Entonces es necesario. Es una complementariedad necesaria. Sí, necesaria. Es decir, no le puedo quitar yo el medicamento, bueno, no digo yo o el médico, pues, no digo yo porque los psicólogos no prescribimos medicamentos. Entonces ningún médico le va a decir a una señora con hipertensión no se beba la pastilla, a menos que haya otra condición que esté afectando. Sí. Pero digamos, si una persona necesita un medicamento lo va a tener que tomar. La persona que no puede caminar tiene que utilizar una silla de ruedas, el que le falta una pierna tiene que utilizar una muleta. Nadie está feliz con eso, es decir, podés aprender a vivir con eso y salir adelante. El ser humano tiene una capacidad de resurgir, una capacidad de resiliencia. Esa figura del fénix yo creo que está instalada en nuestro ADN. Podemos salir adelante de muchas adversidades, de situaciones muy complejas. El ser humano ha demostrado a través de la historia que puede, pero obviamente auxiliado, ¿no? por elementos del entorno, la familia y los especialistas que puedan atenderlo. No es recomendable, y quisiera puntualizar algo, fíjate, por el riesgo vital. O sea, porque la persona puede terminar suicidando. No es recomendable que yo quiera manejarlo en casa. ¿Me explico? Necesita la atención especializada. Sí, es que a eso quería llegar, es decir, aquí no es asunto de que en la casa nosotros resolvemos y hablamos y aquí la terapia de la chancleta funciona muy bien, ¿no? Aquí estos casos son casos, digamos, como de emergencia. Sí. No hay que dejarlo para después. De tratamiento externo a la familia, pues sí. Ya. Yo siempre le digo a las familias, porque no podemos olvidar que nuestras familias son gente de fe, somos una comunidad, por así decirlo, a grosso modo, hablamos en general, ¿verdad? Habrá quien no, pero digamos en general nuestra comunidad es gente de fe, gente que cree en Dios, y nosotros, por mucho que se nos acusa de eso, no es que estamos en contra de eso, no estamos en contra de la fe, al contrario, animamos, estimulamos a los pacientes a que vuelvan a su iglesia, a que se acerquen a Dios, a que vivan su espiritualidad, a que la retomen, pues, en algunos casos, etcétera. Lo que nosotros también sugerimos es, digamos, yo no voy a la iglesia y le digo al Señor, necesito que me cures una carie. Sí. Es decir, no voy a molestar al hombre con eso, ¿me entiendes? Tengo que hacerme responsable de mí. Llego y le digo que no me duela, por favor, que no me duela ahora que me traten la carie. Pues. Exacto, puedo pedirle, pues, sí, ¿me entiendes? Pero no es verdad, tenemos que hacernos responsables de nuestros dolores, responsables de nuestras emociones, responsables de nuestros pensamientos, responsables de estas situaciones que, digamos, poníamos el ejemplo de la placa, entonces ven la canilla quebrada de la persona y dice, pobrecito, las lágrimas son como las gotas de sangre de una pierna rota. Es similar. Y lo que, por ejemplo, cuando vemos a alguien triste, nosotros tenemos una impresión fuerte y una necesidad grande de decirle pobrecitos. Y no importa, yo siempre acuño esto, la gente con depresión está sufriendo, son guerreros.
no son pobrecitos. Son gente que está luchando por encontrarle sentido a la vida. Debe ser terrible, debe ser muy difícil, debe ser muy complejo para una persona con depresión, y lo digo, bueno, yo lo digo para que nuestra comunidad lo entienda así. Levantarse de la cama a luchar cuando no tenés fuerza, cuando no tenés sentido, cuando no tenés... Es igual con la persona con ansiedad. Debe ser, de verdad que estas personas deben de tener un coraje inmenso en su corazón para ir a la calle cuando estás muerto de miedo. ¿Me entiendes? No es que yo, como tengo miedo, no tengo coraje. A veces no lo encuentro, a veces no lo reconozco en mi interior. Pero nuestros amigos televidentes que están saliendo con miedo a la calle, a luchar con un temor en su corazón, esa gente de verdad es digna de todo nuestro respeto, de toda nuestra admiración. Son guerreros, son gente valiente. Lo podemos ver descompuestos nosotros en la imagen, pero cuando yo lo sobo así, le hago así, le estoy transmitiendo un mensaje que no es adecuado, porque lo estoy victimizando, porque le estoy diciendo, sí, está hecho parte. Me explico. Si voy a tener contacto con un familiar que está pasando por depresión, el contacto tiene que ser así, un poquito solidito, ¿no? Donde te transmito fuerza, energía. Y muchas veces no necesitamos hablar mucho, tal vez solo quedarnos ahí y decirle: si necesitas algo, estoy aquí, voy a estar a tu lado, voy a acompañarte, si necesitas ayuda, podemos buscarla. Es decir, no vayamos acusándolo de que es el malo de la película. Entonces, como puedes ver, digamos, el enfoque muchas veces que tenemos, porque vemos a alguien llorar, es inmediatamente que está llorando le damos agua, porque decimos, está sufriendo. No, es decir, déjela que llore, llorar le va a venir bien, Sí. Entonces, pasarle agua a alguien que está llorando no es precisamente, está contraindicado, por así decirlo, en el ámbito psicológico. Ok, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición. Estamos conversando acerca de depresión con el psicólogo Eric Danilo Reyes. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estos tiempos, este momento de la historia de la humanidad en este instante está lleno ciertamente de esperanzas, pero tenemos dolores, ¿no? Muchos dolores. El COVID, la situación económica que ha provocado la pandemia de alguna manera, las pérdidas, por supuesto, de personas a causa de la pandemia. En fin, en Nicaragua tenemos una situación especial también. Todo esto puede llevar a la depresión, ¿ah? Puede empujar a una persona hacia la depresión, ¿no? Pero me parece, y tengo esa sensación, que hemos hablado mucho de los adultos, es decir, como que la depresión es exclusivamente de un adulto, pero hay menores de edad que se pueden deprimir, y se pueden deprimir a veces por causas, entre comillas, inexplicables, ¿no? Sí, bueno, digamos, todo el contexto, todas las variables que están desafiando a la humanidad en distintos ámbitos, por supuesto que pueden desembocar en depresión. Pero las estadísticas también acusan de recibido al hecho de que la ansiedad es otro factor que está fuertísimo. Y en muchos casos encontramos síndrome ansioso-depresivo, es decir, que tienen las dos sintomatologías asociadas, o sea que puede haber comorbilidad, haber dos trastornos en la misma persona. Pero por supuesto, volviendo a la pregunta final que tú hacías acerca de la depresión, la comunidad psicológica hasta el clasificador anterior no estaba pensando en el tema de la depresión infantil. Había algunos teóricos que decían que no se podía tener depresión porque la depresión era una desestructura de la personalidad y el niño no tenía su personalidad estructurada, definida. Después la comunidad científica dijo, pero el cuadro clínico está ahí. Y ahora sí consideramos que la depresión infantil es una realidad y
lo que es importante resaltar es que, aunque está presente, las estadísticas más difíciles, más dolorosas, están en la juventud. Porque las redes que les decimos sociales, pero que son antisociales muchas veces, nos están vendiendo una imagen de gente feliz, y el ser humano funciona por asociación, dice, si ellos están felices y yo no tengo lo que ellos tienen, entonces yo soy muy feliz. Y eso nos genera una sensación de que no estamos logrando mucho, de que no somos tanto y de que no valemos tanto. ¿Recuerdas que yo escuchaba antes en la familia, en nuestra familia inclusive, que nos decían, estudia para que seas alguien? No, yo soy alguien desde que ya me pusiste nombre, ya estábamos hablando fuera de cámara acerca de los nombres. Sí. Entonces, cuando yo no logro ser alguien, entre comillas, en ese contenido que nos decían que era estudiar, yo me deprimo. Entonces yo tenía el caso de un paciente que su familia fueron doctores. No eran doctores, pero voy a decir que fueron doctores para poner el ejemplo, ¿no? Su abuelo fue un doctor reconocido, su papá un doctor reconocido, su hermano mayor un doctor reconocido, pero él no pudo, no lo logró. Entonces él se quiso suicidar. Entonces cuando llega a consulta, él me pregunta, cuando exploramos acerca de esto, ¿qué pasó? Es que soy un fracasado. Soy más o menos. ¿Qué voy a tener en la vida? Mi carro va a ser más o menos. Mi casa va a ser más o menos. Mi mujer va a ser más o menos. Entonces, al explorar esas ideas, tú te das cuenta de que la persona tiene una percepción del mundo que no es correcta. Y yo le preguntaba a él, ¿todas las personas que tienen títulos son exitosas? No. ¿Todas las personas que no tienen títulos son fracasadas? No. Entonces digamos que esa lectura que le damos a lo que es fracaso y a lo que es éxito es un poquito caprichoso a veces, pero si vos sentís que vos sos el fracasado del mundo mundial, pues por supuesto que tu vida va a ir en un sentido que por supuesto va a ser más difícil para ti de gestionar. Digamos que muchas veces no es lo que nos pasa lo que nos duele, sino la lectura que le damos a lo que nos pasa. Nosotros nos decimos a nosotros, esto que me pasa es terrible. Hay algo que llamamos línea de evaluación vital y ponemos, perdí el trabajo, es una situación muy compleja, ¿no? Pero entre que pierde el trabajo y que te diagnostiquen una enfermedad terminal, ¿qué es peor? No, pues entonces perder el trabajo es malito, es malo, ¿no? Sí, entonces, sí. digamos, muchas veces esta lectura, digamos, en técnicas como esta, que es muy simple la que acabo de hacer, la persona se ajuste a la idea que tiene acerca de lo que le está pasando. Entonces, decíamos, en las redes sociales, ¿qué vemos? Gente que se está poniendo guapa, que anda en la playa. Pero yo te digo algo, tú vas a la playa es una experiencia maravillosa, pero es salada. Y de repente el sol te quema. Y es arenosa, te llenas de arena. Te llenas, es decir, es lindo y todo lo que tú quieras, pero sí tiene sus incomodidades. Es decir, tú ves a alguien preciosa en una fotografía, ¿no? Tú ves a alguien súper guapo en una fotografía en la playa, pero eso no quiere decir que no tuvo algunas incomodidades. Entonces está en la playa, tuvo que jalar el termo desde quién sabe dónde para poder estar ahí con un termo. Es decir, no estamos vendiendo una imagen de la felicidad que no es real, entonces, cuando yo no tengo todo, ¿no? Lo que veo en las redes sociales, me siento un fracasado, un don nadie. Cuando veo gente, no sé, algún vecino que tuve pequeño que está teniendo éxito, entonces, yo soy nadie, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la lectura que le damos, ¿no?, a las cosas. Más jóvenes que adultos. No diría que es así. Pero bueno. Pero las estadísticas se acercan mucho entre ellos. Ajá, porque es que una vez fui al centro oncológico aquí en Nicaragua. Entonces me sorprendí de ver tanta gente buscando tratamiento oncológico. Y pregunté, ¿hay más casos de cáncer hoy? Y me contestó el médico, no.
hay mejor diagnóstico, ¿no? Ujú. Entonces ahora sabemos que hay gente que tiene cáncer, antes no sabíamos que tenían Sí. cáncer, ¿no? Entonces sucede esto con la depresión, es decir, Sin duda. que se está logrando Sin lugar a dudas. encontrar, descubrir que hay personas que están deprimidas y no. Por supuesto que sí, y eso sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos mitos que bordean a la psicología y la gente piensa que ir al psicólogo es para locos. No es así. Es decir, ir al psicólogo es hacerte responsable de tu vida emocional, de tu vida psicológica, de tus relaciones, de tu manera de interactuar con los demás, de los problemas que tienes, de las dificultades que enfrentan o de los problemas o dificultades que enfrentan nuestros familiares, nuestros hijos, padres, lo que sea. Hay, por supuesto, alguna dificultad que no quisiera acusar específicamente, pero, por ejemplo, hay mucha gente que no va a consulta y hay mucha gente que va a consulta privada. Entonces, digamos, hay estadísticas que las maneja un privado, que no es lo mismo que la que maneja tal vez el Ministerio de Salud. No digo que, lo que digo es, si suma, digamos con el tema COVID, ¿tú sabes cuánta gente estuvo ansiosa? Todos pasamos por ahí, algún temor tuvimos para salir, para movernos, para vivir. Vimos lo que pasó en cuanto se anunció el primer caso en el país, los supermercados estaban abarrotados. ¿Qué es eso? ¿No es miedo? ¿No es desesperación? ¿No es ansiedad? ¿No es una inquietud profunda además? Entonces, por supuesto, todo el mundo fue impactado. El COVID vino a imponer condiciones. No vino a preguntar si queríamos aceptarlo. No, vino y se instaló en nuestras vidas en poco tiempo y nos la transformó. Transformó la perspectiva de lo que valía antes un abrazo. La perspectiva de lo que valía sujetar tu mano y saludarte con toda la confianza y la seguridad. Cambió muchas cosas, ¿no? Cambió la manera en que mirábamos el bienestar. Entonces, digamos, ahora en realidad es lo que está sucediendo, lo que te decía el doctor. Tenemos mejores maneras de enfrentar esto, estamos mejor informados, sabemos qué debemos hacer con respecto a la depresión, qué deberemos de hacer con respecto a la ansiedad, con respecto a los temas que tienen que ver con el mundo interior del ser humano. Una cosa importante ya para concluir, solamente quiero acotarlo. Buscar ayuda no nos hace menos, al contrario, nos contribuye, suma a nuestra vida. Buscar la ayuda de un especialista, puede ser un psicólogo, puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, un consejero, nunca está de más. Al final de cuentas somos sociales y eso hace que todo nos sume en positivo o en negativo. Sí, qué bueno que lo mencionas de esa manera, pero no es complicada la lógica de buscar ayuda. Es decir, yo no soy albañil, no construyo mi casa. Sí, así es. Sí. Yo busco a alguien que sabe de albañilería para arreglar las cosas que son de albañilería. A alguien que sabe de fontanería, pues le pido ayuda. No es que yo puedes aprender, por supuesto. O por ejemplo, no es que yo me pongo frente al espejo del baño a calzarme una muela. O a cortarte el pelo. O a cortar, sí, también puedo pasarme una Gillette, pero lo que digo, estamos rodeados, tú decías, somos seres sociales, estamos rodeados de gente, y es bueno dejar que algunas personas nos den otra mirada a lo que nosotros sentimos que es un dolor emocional, a un problema. Esa otra mirada puede venir a aportarte nuevas perspectivas, nuevas ilusiones, nuevas salidas, una nueva manera de vivir. Entonces, digamos que esa es la manera en que yo le ayudo a la persona a decir, no se trata solo de pensar en buscar ayuda psicológica, es una decisión inteligente. Así es. Meramente, no es un asunto de estoy mal, estoy enfermo, entonces si voy al psicólogo me van a estigmatizar, van a decir que estoy loco.
Sí, No, una creencia popular. No es eso, no es eso. A mí me parece que dar la mano para jalar o para ser jalado es importante. Sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias, Eric Danilo. Muchas gracias a ti por la invitación, con gusto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando logros.